analizamos las TIC desde cómo enseñar a nuestros estudiantes a pensar para una sociedad del conocimiento. Pues todos estos problemas también son parte de cosas que hemos dejado sin hacer durante el proceso de formación de los estudiantes. Una de esas cosas es, por ejemplo, el egoísmo, la envidia, son cosas que no hemos trabajado en un aula de clase, porque en el aula de clase se presenta y es ahí en ese momento cuando uno puede hacer algo y es transformar esa realidad social. Estamos también desconociendo la riqueza de las situaciones locales, ese entorno que caracteriza a cada una de nuestras instituciones y de la cual podemos hacer buen provecho para articularlo con las TIC. Por ejemplo, podemos dar a conocer la riqueza cultural que tiene nuestro entorno de la institución. Podemos resaltar esas tradiciones, costumbres, haciendo aprovechamiento de las técnicas de la información y la comunicación. Otro aspecto también que afecta un poco la consolidación de la sociedad del conocimiento es la libertad de expresión. Muchas veces la gente no comparte los conocimientos de frente porque no cuenta con esa libertad de expresión o por ejemplo, de un país a otro no les permiten dar a conocer cierta información. Por eso el conocimiento se queda ahí como limitado a las fronteras. Otra situación es, por ejemplo, en nuestro entorno es realmente si estamos haciendo una educación de calidad. Ver si lo que nosotros estamos enseñando es algo significativo para los estudiantes y que verdaderamente transforme el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Otro aspecto también es la igualdad de oportunidades que no se da entre instituciones. El sector rural y el sector urbano, nada más en un mismo municipio cuenta con grandes diferencias en cuanto a logística, en cuanto a infraestructura y muchos aspectos más que hacen que de pronto la educación de calidad no se pueda ver tanto en la educación rural. Por ejemplo, ahorita pues se han visto más lugares de acceso a las técnicas de la informática, a la infraestructura, pero falta una actitud de parte de nosotros, de los docentes, para el verdadero aprovechamiento de estas técnicas. Y es que, no sé en otros contextos, pero en el contexto mío, lo que yo conozco, es que hay algunos compañeros que creen que ya con lo que saben es suficiente, que no necesitan aprender más y que deberían pensar más bien de otra manera, que uno cada día debe estar buscando formarse, buscando complementar su conocimiento. Correlación, por favor, gracias. Ya acá lo estoy viendo. Pues, te hago así. mi ensayo se titula La utopía de la sociedad del conocimiento. Y digo utopía porque pues, el texto de la UNESCO es como muy idealizado en pensar que la desigualdad y las brechas tecnológicas entre los países se puede subsanar con una decisión de un escritorio y de unas personas que piensan en un contexto diferente al que se desenvuelve la mayoría de las personas. Es muy difícil pensar en que una sociedad está preocupándose por si es una supercarretera con no sé cuántas gigas o megas o etcétera, y
y al otro le estamos pidiendo que por favor no discrimine a las mujeres o que los niños sean tratados como seres humanos o que no se segregue a la persona por ser de un color o de otro o de una religión. Lo que estamos viendo y que hemos visto siempre, y no puedo negar mi vocación de economista, y es que cambia uno de dueño, cambia uno de patrón. Si antes era el que tenía las armas de fuego y después de pronto fue el que tuvo las ideas en la Revolución Francesa, y que después fue el dueño de los medios de producción en la Revolución Industrial, y después tuvo cierto poder los sindicatos cuando se enfrentaron a las desigualdades sociales, y después de eso fueron los que tenían las armas en las que incorporaron al resto del mundo en guerras como la Primera y Segunda Guerra, o la guerra por quién tenía y disponía del mejor arsenal militar en la Guerra Fría. Ahora es una guerra entre países, y más que sobre países, en multinacionales, en industrias que llevan el conocimiento a su máxima expresión, pero que las llevan reforzadas con el mercadeo. Cada uno es un producto y todo el mundo se ve como la aldea global es una tienda global. La sociedad del conocimiento para mí terminará siendo un mercado del conocimiento, un mercado del conocimiento y de la investigación. Hay cosas que se pueden hacer, claro, y el protagonista debe ser el docente en la medida en que él es el que puede abrir la mentalidad de los estudiantes. Tiene que actualizarse, obviamente, no puede colocarse al frente de un grupo si no tiene la autoridad moral del conocimiento. Si no conoce cómo se manejan los celulares, los iPhones, etcétera, etcétera, pues no puede hablar con un nativo digital que lo supera notablemente, y la única alternativa del profesor es guarde eso cuando lo que debería estar haciendo es utilizando ese instrumento para mejorar su clase. Otra cosa es, por ejemplo, lo de la educación, que también es bueno como proceso de investigación y de desarrollo de las TIC, es llevar al estudiante que sea más allá del plantel educativo, un estudiante para toda la vida. Eso lo decía también el documento, y al respecto pues no hay sino que estar de acuerdo con eso, en que realmente ya no puede quedarse uno estacionado. Cuando uno se queda en la revolución tecnológica se vuelve obsoleto al primero y al segundo mes, ya está terminando, tiene que estar actualizándose constantemente. Perfecto. Bueno, para finalizar entonces hagamos una reflexión. Nos estamos dando cuenta que definitivamente el Ministerio de Educación, el Ministerio de TIC, están viendo una necesidad que el conocimiento sea abierto a todos. Hay un libro que yo se lo recomiendo a ustedes, que es el de Frederick Nolan, que habla sobre acceso a conocimiento para todos. Es efectivo. Resulta que se están diseñando recursos educativos digitales, ustedes ahorita lo van a ver más adelante, los courseware o los cursos abiertos que yo les decía, que ustedes los pueden tomar en cualquier universidad de renombre, Harvard, el MIT, tantas universidades, pero ¿cómo hacemos para que los créditos que vemos allá se convaliden acá, por ejemplo, con Javeriana, Santo Tomás, ¿cierto? Sin de pronto que ustedes tengan que invertir un solo peso por esos créditos. Entonces esa es la igualdad de la educación hacia todos. La gran reflexión es esa, cómo nosotros desde nuestros colegios, desde nuestras instituciones, podemos empezar a hacer ese cambio, en donde el artículo que yo encontré es mío y mejor dicho no lo comparto con nadie, ¿cierto? Donde podamos hacer que el estudiante produzca, pero no solamente el ensayo, sino también los proyectos. Entonces, si hay un proyecto de ciencias, cómo el niño realmente puede generar un producto que impacte en su medio, en su contexto. Entonces, nos vamos a dar cuenta que esa sociedad abierta al conocimiento es eso, transformarnos primero a nivel tecnológico, pero también a nivel social, económico, político. Entonces lo que estoy diciendo con esto es que el Ministerio ya tiene una definición, una política, donde nos invita a que si yo produzco un objeto virtual de aprendizaje, no es para venderlo, ¿cierto?, sino para compartirlo con todos. Entonces esa es la gran reflexión, cómo desde nuestras instituciones educativas podemos promover esta nueva filosofía. Bueno, yo aquí finalmente tenía como una reflexión
desligar la sociedad del conocimiento de una sociedad neoliberal. Y realmente yo considero neoliberal, o sea, yo considero que en ese mundo capitalista es absurdo. O sea, si nada más los grandes empresas satelitales son las que prácticamente manejan el mundo. O sea, reducir la brecha digital es algo absurdo cuando ni siquiera el concepto de derecho es tomado como derecho, sino como derecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de la ensayo de mis compañeros decía cómo se enseña a pensar desde la sociedad del conocimiento. Yo decía que al país no le interesa que la gente piense. Precisamente a partir de ahí, o sea, ni siquiera le interesa que piense, porque cuando empieza a pensar y a utilizar y a formarse y a educarse, pues obviamente en ese mundo capitalista que interesa, el poder lo tienen los que tienen mayor cantidad de dinero en este caso, lamentablemente es así. Entonces, precisamente es mirar si realmente la sociedad del conocimiento se puede mirar de todas las leyes del mercado. O sea, si reducir la brecha digital sería tan fácil y tan sencillo si dejáramos de pensar en que las grandes potencias son las que prácticamente manejan el mundo. Ni siquiera se limitan a pensar en que en el ser humano como humano. O sea, eso es una lo siguiente, yo creo que la sociedad del conocimiento debe enfocarse hacia mejorar totalmente la calidad humana, una humanidad mundial. Vemos nosotros como en el África y en muchas partes del Asia y del mundo se mueren al año más de 200.000 personas de hambre, y dicen que 840 millones de personas en el mundo soportan hambre extrema. Y uno dice, ¿dónde están los resultados de la sociedad del conocimiento? Que por ahí no veo nada. Tienen la capacidad de desalinizar el agua marina. ¿Dónde está esa sociedad que no ha podido hacer el trabajo en favor de esos sedientos? Ellos, también los países capitalistas, estamos botando o lanzando al mar y quemando millones de toneladas de alimentos. ¿Dónde está la humanización de la sociedad del conocimiento? Entonces yo creo que la sociedad del conocimiento podríamos decirle que en parte y en muchos aspectos es una sociedad inhumana, una sociedad hacia la ganancia, pero una ganancia que se estructura sobre la muerte de muchas personas, de muchos seres humanos. Es que sí, es absurdo que en tiempos modernos de tanto desarrollo tecnológico y ciencia, el hambre sea un problema grave, o sea todavía un problema. Y eso es porque los intereses políticos no permiten, no hay voluntad de los gobiernos. Entonces lo que decía el padre, si la sociedad del conocimiento está individualizada y está deshumanizada. No hay una unidad. Y pues ese es el reto que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente, con el paro agrario, ¿cierto? No se dieron soluciones, pero nosotros hacíamos una gran reflexión. Boyacá, Tunja, cuenta con muy buenos docentes, educadores, con excelentes ideas. ¿Dónde estuvo ese respaldo por parte de nosotros a estas personas que son las que realmente tienen ahorita la gran responsabilidad económica de nuestra región? Esa es una gran reflexión que nosotros podríamos hacer. El ministerio ahorita, con la licitación que hizo para vender lo del espectro expandido, ¿ustedes saben cuánto dinero percibió? 700 mil millones de pesos. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué están haciendo con esos recursos? Si nosotros mismos ni siquiera nos interesamos, ¿cierto?, en esa problemática que tenemos aquí a nivel regional. Entonces, nos da la misma en qué están invirtiendo allí los recursos. Es nuestro dinero, ¿cierto?, son nuestros impuestos. Y desafortunadamente, esa es nuestra realidad. Decía el padre, hay una problemática a nivel mundial donde los niños se están muriendo de hambre, la explotación de los niños, ¿cierto?, de las mujeres, etcétera. Hay muchas problemáticas acá, pero yo sí les quiero dejar esa reflexión. Nuestros campesinos están solos. Quizás ahorita se reactive nuevamente el paro porque no hay ninguna solución. Entonces, es algo que realmente nos atañe a todos. Seamos ingenieros, abogados, educadores, lo que sea, tenemos realmente una gran responsabilidad. Pero aquí yo digo algo y entre paréntesis con respecto a lo que decía alguien en un momento, que los boyacenses no tienen cierta determinación para hacer las cosas y eso. Lo que pasa es que la raza boyacense es como más pasiva
pero es producto de una condición climática. El frío nos ha hecho así, ¿sí? Esperen, sí, no, eso es necesario. Entonces, ¿por qué en la costa la gente es tan alegre? Pues por el calor. Eso es apenas lógico. Y el punto es este, lo que digas a lo siguiente: a pesar de todo, el boyacense es muy determinado cuando quiere hacer cambios. ¿Quién históricamente ha parado el país así, por ejemplo? Fue casi un mes de paro y bloqueo continuo y generó una ola como de, o sea, fue creciendo la ola en la medida en que hubo como una pelea por algo justo, ¿cierto? Entonces empezaron los gremios en distintos estados a unirse a eso, pues por la justa causa. El problema es que el gobierno todavía sigue teniendo mucho poder y pues nos está haciendo, perdónenme la expresión, pistola, ¿sí? Y le está haciendo a todo Colombia eso. Pero realmente a lo que voy es que la raza boyacense sí dejó un precedente. Y por ejemplo esas imágenes que salían en Facebook, y eso fue de todo, ¿no? Pero que decía la última vez que Boyacá se detuvo al país, se independizó. Bueno, eso es una analogía, ¿cierto? Pero eso es para darnos cuenta que nosotros sí podemos hacer cosas fuertes si verdaderamente hay una convicción. Yo no sé, yo estaba en Chiquinquirá, de donde estoy, pero por lo menos allá hubo mucho movimiento. Y yo sé acá, por ejemplo, ¿quién inició todo? Fue Tunja, quien empezó con el cacerolazo, y a los 3 días ya todo Colombia estaba haciendo eso, o sea, una voz de protesta. Eso lo hicimos nosotros. O sea, démonos cuenta que sí somos muy capaces de hacer algo integrado. Lo que nos falta es como crear rizomas, ¿sí? Crear lazos. Bueno, entonces muchísimas gracias, y ahora sí a su